Hoy estaremos platicando de una de tantas artistas muy queridas de la época del cine de oro mexicano, y quien aún está con nosotros. Nos referimos a Elsa Aguirre, una mujer bellísima. De acuerdo, muchos críticos lo reunía todo: belleza, juventud y personalidad. Para esos tiempos del cine de oro, era una jovencita encantadora y sencilla. Así lo hace ver Prudencia Cruz. También se comenta que fue el amor platónico de muchos hombres, entre ellos Ignacio López Danz. Pero su férrea disciplina adquirida desde muy joven en su casa la acompañaría a lo largo de su carrera y de su existencia. Hoy repasaremos su vida, legado, familia y otros detalles importantes de su carrera, incluso muchos contados por ella misma. Elsa Aguirre, cuyo nombre completo es Elsa Irma Aguirre Juárez, es una actriz mexicana nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, conocida por ser una de las últimas actrices de la época de oro del cine mexicano y de su participación en algunas de las películas que hasta la fecha son consideradas clásicas, tales como Acapulco en 1951, Cuatro noches contigo en 1951, Cantando nace el amor en 1953, Cuidado con el amor en 1954, en el que compartió créditos con Pedro Infante, entre otras. A continuación mostramos el relato de la propia Elsa Aguirre en esta entrevista y nos cuenta su vida antes de llegar al cine. Estaba trazado para que fuera artista, porque era que no estaba en mi mente. Lo único que tenía claro era la palabra libertad desde chica. En mi casa había mucha pobreza cuando éramos chiquitos y yo soñaba con volar y liberarme. Todo me llevó a ser artista sin que estuviera en mi mente. Yo no quería ser famosa ni pensaba en dinero, porque éramos muy pobres y cuando se está así se es feliz con lo que se tiene y no se puede pensar en más. Se me dio la oportunidad de estar en esto a los 15 años. También nos habla de la relación con su familia y lo difícil que fue. Ella explica: mi mamá me decía que mi papá una vez la tomó de la cintura y le plantó una cachetada. Le costé mucho trabajo, por eso está conmigo. Fuera de eso los papás no nos hablaban de nada. Eso es lo que me enseñó y yo crecí con lo que pude. No era investigadora, no era curiosa para saber cosas, pero se me subía al techo a hablar con las estrellas y así venían a mis palabras como de poesía que se las decía a mi familia y ellos me respondían: no te entendemos nada, cállate. Entonces yo me callaba más todavía. Por eso me sentía muy retirada de la atención a mis hermanos porque fuimos 5 hermanos. Pero me sentía sola. Iba con mi abuelita y le pedía café. No te doy porque estás negrita y te vas a poner más negra, me decía. Todo eso lo digo en un libro que va a salir, porque creo que son cosas que afectan a los niños y aunque los papás no tienen una intención mala, son cosas que marcan y los vuelven muy sensibles a la vida. A la edad de 14 años fue cuando llegó mi oportunidad. Mi mamá, Emma Juárez, me inscribió junto con mis 2 hermanas, Hilda y Alma Rosa, en quien hizo una muy digna carrera propia a un concurso de belleza organizado por una productora cinematográfica llamada Clasa Films Mundiales, que buscaba nuevos talentos. Fuimos seleccionadas para participar en la película El Sexo Fuerte en 1945 y eso implicaba un ingreso económico, aunque las cosas no fueron fáciles. Mi mamá no estaba acostumbrada a la pobreza. Ella era hija de un aristócrata de mucho dinero. Mi papá era militar, hijo de una mujer del pueblo. Pero nosotros vivíamos en una pobreza muy grande y le decíamos a mi papá que nos dejara entrar a lo del cine por un concurso de belleza, del cual salimos triunfadores, por lo cual nos dieron un contrato en una empresa para que hiciéramos 3 películas con papelitos chicos. Pero no duramos sino hasta la segunda porque en esa segunda película ya no dejaban entrar a mi mamá y ella. Con el carácter que tenía, aunque era chaparrita, les rompió el contrato y les dijo: yo me la llevo. Y eso que nos pagaban 300 pesos, que era un dineral en ese momento. Mi mamá no aceptó más porque no la dejaban entrar al foro, así que nos retiró de ese primer acercamiento al cine por un año y yo feliz de la vida porque yo no quería salir. Era muy tímida e introvertida. Pero un día Julio Bracho, quien era el mejor director de la época, llegó a nuestra casa, que era muy vieja, y pasó por esa calle polvosa y vio cómo vivíamos. Llegó para decirme que esa muchachita que había visto la quería para una película, y claro que mi mamá aceptó. Así que regresé para hacer Don Simón de Lira con Joaquín Pardavé y luego me seguí con El Ladrón, que dirigió Bracho y en la que actué con Luis Andrini, un comediante de primera. Así me llegó el destino de hacer puros estelares. Cuando una vez trabajé con Julio Bracho, las puertas del cine mexicano se abrieron para mí. Entre las películas más destacadas en las que participé se encuentran Ojos de Juventud en 1948, Una mujer decente en 1950, La estatua de carne en 1951, Acapulco en 1951, Cuatro noches contigo en 1951, Cantando nace el amor en 1953,
Cuidado con el amor en 1954, Vainilla, Bronfe y Morir en 1956. Pancho Villa y La Valentina en 1958, Ama a tu prójimo en 1958, Casa de Mujeres en 1966, Los años vacíos en 1969 y Cómo enfriar a mi marido en 1970. Continuamos con esta interesante actriz. Elsa Aguirre, una de las actrices más bellas de la época de oro del cine mexicano, atrajo a muchos galanes de la época. Una anécdota que ella misma compartió en una ocasión fue cuando los nervios la traicionaron y le dio una cachetada a Pedro Infante cuando éste intentó enamorarla en su camerino. Aunque confesó que le gustaba, Elsa se dio cuenta de que fue lo correcto, ya que su madre no le permitiría mantener un noviazgo con un hombre mucho mayor que ella y con fama de enamorar a sus compañeras. Además, Elsa no sabía que él era casado. Elsa también tuvo un breve romance con Jorge Negrete, a quien conoció desde niña cuando iba al colegio y pasaba por la casa de la madre del famoso Charro Cantor. Cuando compartieron una película, ella aceptó su petición de noviazgo, pero pronto se dio cuenta de que la personalidad seria de Negrete era muy diferente a la que interpretaba en el cine y decidió terminar la relación. Negrete se retiró de su vida cuando la visitó en su casa y encontró al también actor Abel Salazar, quien había sido amante de Elsa antes. Elsa Aguirre, cuya belleza se convirtió en leyenda, disfrutó mucho de su tiempo en el cine. Ella se dio cuenta de que se desenvolvía en el cine como pez en el agua y pronto ya no le resultaba extraño nada. A pesar de ser callada e introvertida, comenzó a desenvolverse como si ya conociera todo. Le llegaron buenos papeles, como en Ojos de Juventud, donde interpretó a una mujer que robaba carteras en la calle. También hubo muchos besos con los galanes de la época. Elsa recuerda que se rodeaban del cuello y esperaban a que llegara el beso en las escenas. No se besó con todos, pero sí con algunos con los que sentía química, ya que ella tenía apenas 15 años y era muy emocionante. El cine le gustó mucho a Elsa. Ella dice, no actuaba, vivía en los personajes. Los papeles eran la vida que estaba viviendo y que no pensaba que viviría. En su casa ya no decían nada, aunque también pasaban cosas propias de una casa sin educación, ya que no la tuvieron. Todo era prohibido. En 1962 hizo su debut en la televisión participando en una serie titulada Las momias de Guanajuato. En 1968 apareció en la serie Leyendas de México. Algunos de sus trabajos más recordados dentro de la televisión incluyen las telenovelas Lo Blanco y Lo Negro en 1989, Acapulco, Cuerpo y Alma en 1995, Mujeres Engañadas en 1999 y Lo que es el amor en 2001. También actuó en el teatro. Participó solo en 7 obras, principalmente de dramaturgos mexicanos, Wilberto Cantón, Pablo Salinas, Hugo Argüelles y Rafael Solana, de quien hizo en 1991 Son Pláticas de Familia. ¿Cuál madre un don Juan Tenorio jovencillo, que especulaba psicológicamente porque este después fue lo que fue? ¿Difícil momento para Elsa? Hugo, su único hijo, había muerto unos meses antes a los 30 años de edad. Elsa dice el hijo que tuve. A los 6 años ya quería ser el hijo que yo tenía en una obra de teatro, porque me decía, mamá, ese no es tu hijo, yo soy tu hijo de verdad. Era tan desesperado mi hijo al verme trabajar en el teatro con otro niño y otros actores como Eri del Castillo, en la obra Reinar después de morir, una obra muy bella. Una anécdota que relata es que llegó un momento en que tuve que hablar con la mamá de aquel niño y con el director de la obra porque mi hijo se estaba pasando de listo y le daba muchos chocolates hasta que se enfermó. Entonces le pedí al director que mi hijo estuviera en el papel solo por una vez, porque mi hijo ya está muy desesperado y lo veo muy mal. El director aceptó y mi hijo se sabía toda la obra y no cediera su papel. Se presentó y hasta lo felicitaron. Cuando acabó la obra estaba pálido de nervios, pero me dijo, ¿no hay otra obra? Yo no tuve estudios. Solo acabé hasta 6º de primaria. Entonces cuando mi hijo me dijo eso, pensé en que se iba a ir por el lado de la actuación y no iba a querer estudiar. Así que ya no volvió al teatro conmigo. Pensaba que era muy chico y no iba a poder con todo. Él tenía 6 años y yo empecé a los 15 cuando me llevaron a fuerza como destino al cine por la pobreza. Una de las preguntas que le hacen es cómo se repone una persona ante la pérdida. Lo que ella contesta son cosas de las que uno va aprendiendo con el tiempo. En mi caso con el yoga, los estudios y la parte emocional que a todos tenemos distinta. Pero cuando uno se hace consciente de más cosas, es capaz de cambiar un sistema de vida, debemos empezar a aprender a usar la voluntad, el amor y la inteligencia en algún momento de nuestras vidas. Cuando eso pasa es que uno empieza a despertar porque es como si hubiera estado dormida. Yo ya me había salido de un camino verdadero a ser libre como lo deseaba y me costó darme cuenta de eso.
Soy una devoradora de libros, consagraba al yoga desde hace medio siglo, que se mueve entre Cuernavaca y Acapulco, agradecida con lo que me ha tocado. Elsa dice que hoy por hoy todo esto me ha hecho valorar infinitamente todo lo que me está dando la vida. Con el reconocimiento veo toda mi trayectoria y siento como todo se puede tomar del pasado, que fue una etapa muy hermosa. Las experiencias que me tocaron vivir en el cine van a perdurar por algo, porque representan mucha belleza, elegancia y arte de los directores y actores con los que me tocó estar. Estaba muy bello ese tiempo que me tocó, pero es cierto que era mucho idealismo e imaginación porque representaba una vida fuera de la realidad. Uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo hasta que tiene que pensar en la muerte, pero no sentir miedo ni temores, porque en el fondo la muerte no existe sino que es parte de la evolución y la vida. Todo tiene su momento. Ahora tengo paz y tranquilidad. Soy consciente de lo que se está viviendo. Hay que dejar las cosas claras en un testamento, que era algo que no había pensado ni sabía cómo. Me siento orgullosa y satisfecha de la vida que he tenido. Viví lo que tenía que vivir. Viajé por muchas partes del mundo, Asia, África, toda Europa, Centro y Sudamérica, y claro que mi República Mexicana. Todo lo que he querido lo he vivido y me siento tranquila. Estaré con mis 2 hermanos que me quedan sin que les falte nada hasta que me muera y mientras seguiré activa en lo que pueda. Suscríbete para ver más vídeos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.